El precio de la gasolina en Perú es un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Sube, a veces baja un poquito, pero casi nunca parece tener sentido. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar qué hay realmente detrás de esas cifras que vemos en los grifos y que, claro, tanto afectan nuestro bolsillo. Seguro que más de una vez al llenar el tanque nos hemos hecho esta misma pregunta. Vemos que los precios se mueven, pero la sensación general es de una confusión total. Bueno, vamos a ver que sí hay una lógica, aunque es mucho más compleja de lo que uno se imagina. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a ver la historia, los factores globales, cómo nos pega en Perú, un subsidio del que pocos hablan y al final una mirada a lo que podría venir. Empecemos. A ver, lo primero que tenemos que entender, y esto es clave, es que esto no es nuevo. Para nada. La volatilidad en los precios de los combustibles es un problema estructural que el Perú arrastra desde hace años y está muy ligado a las crisis que han sacudido al mundo. Miren, esta línea de tiempo lo explica casi todo. ¿Se acuerdan del 2020? Plena pandemia. El mundo se detiene y los precios por los suelos. Pero luego, ¡boom!, el shock de la guerra en Ucrania en 2022 y todo se dispara. Más reciente, en 2024, las tensiones en el Mar Rojo encarecieron todo el transporte. Y esa amenaza de una crisis en Hormuz para 2026 nos recuerda lo frágil que es todo este sistema. Y si quieren una prueba visual, aquí está. Este gráfico muestra el precio del WTI, que es una de las referencias mundiales para el petróleo. Fíjense en ese salto monumental a inicios de 2022. Según Comex Perú, el crudo subió entre un 10 y un 40% en ese periodo por factores externos. Ese, amigos, es el primer eslabón de la cadena que termina en nuestro tanque. Y es que ese primer eslabón desata un efecto dominó que recorre el planeta. Lo que pasa a miles, pero miles de kilómetros de distancia, termina impactando directamente en el precio que pagamos aquí, en el grifo de nuestro barrio. Ahora, fíjense en este mapa. Lo que es realmente clave aquí son estos cuellos de botella. El estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. El Mar Rojo y el Canal de Suez, vitales para el comercio. O incluso el Canal de Panamá, que ha tenido problemas por el cambio climático. Cualquier problemita ahí, ya sea una guerra o una sequía, genera retrasos, sube el costo de los fletes y le añade una prima de riesgo a cada barril. Y esta tabla conecta todos los puntos. La guerra en Ucrania nos generó inflación aquí, la crisis del Mar Rojo causa retrasos en las importaciones, una futura crisis en Hormuz podría disparar el petróleo Brent a $92. Y claro, las decisiones de la OPEC Plus, este cartel de los países productores, nos afectan directamente porque nosotros dependemos de lo que ellos venden. Muy bien, ya entendimos el panorama global. Ahora toca aterrizar en casa y armar pieza por pieza el rompecabezas de cómo todas esas fuerzas externas se convierten en el precio que vemos en el grifo. Este número es impactante. Solo en 2024, Perú importó $3.900 millones en petróleo crudo. Esta cifra, de Comex Perú, nos grita una verdad bastante incómoda. Dependemos muchísimo del mercado internacional, y eso nos hace súper vulnerables. O sea, no producimos lo que necesitamos, así que tenemos que comprarlo al precio que nos digan. Entonces, ¿cómo se arma el precio final? Es como un viaje con 4 paradas. La primera, el precio internacional, que es la base de todo. La segunda, los costos de traerlo al Perú y refinarlo. La tercera, los impuestos que pone el Estado, como el ISC y el IGB. Y la cuarta y última, la distribución y el margen de ganancia del grifo. Cada parada le va sumando al costo. Este gráfico es como hacerle una radiografía a un galón de combustible. La tajada más grande del pastel, sin ninguna duda, es el precio internacional del petróleo. Los impuestos también son una parte importante. Luego vienen los costos de refinación, distribución y el margen del grifo. Por eso, aunque el precio varía un poco de un grifo a otro, el componente principal está totalmente fuera de su control. Y aquí llegamos al punto que muchísimos desconocen. Existe un mecanismo del Estado que funciona como un subsidio invisible, una especie de amortiguador que intenta protegernos de los golpes más duros del mercado internacional. Se llama Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, o FEP. Se creó allá por el 2004 y su objetivo es, en teoría, simple. Cuando el precio internacional sube mucho, por encima de una banda, el fondo les da plata a los productores para que no nos suban el precio de golpe. Y si el precio baja mucho, se supone que ellos aportan al fondo. La promesa suena genial, estabilidad para todos. El problema es que la realidad es mucho más complicada. Como señala un informe del BCRP, el FEPEX cuesta muchísima plata.
Su efectividad es limitada, sobre todo para el balón de gas, y los beneficios no siempre le llegan a la gente que más lo necesita. Para que tengamos una idea de la magnitud de la que estamos hablando, solo entre 2021 y 2022, con la crisis de la guerra en Ucrania, este fondo le costó al Estado peruano cerca de 3.500 millones de soles. Es una cantidad de dinero público impresionante destinada a subsidiar el precio. Entonces, con todo esto que ya sabemos, ¿qué podemos esperar para el futuro? Ahora sí podemos identificar los factores que van a mover la aguja de los precios en los próximos meses. Hay 5 factores clave que hay que tener en el radar. Primero, la oferta y demanda global. Parece que habrá un exceso de oferta, lo que podría bajar los precios. Segundo, los conflictos geopolíticos, que son una bomba de tiempo. Tercero, lo que decida la OPEP más. Cuarto, el tipo de cambio sol-dólar. Si el dólar sube, pagamos más caro. Y quinto, las decisiones que se tomen aquí, en Perú, sobre el futuro de ese fondo, el FEPC. Bien, llegando ya al final de nuestro análisis, ¿con qué idea central nos tenemos que quedar? La gran conclusión es esta. El precio del combustible no es arbitrario, para nada. Es el resultado final de una cadena de eventos súper compleja que empieza con un conflicto a miles de kilómetros, pasa por decisiones de la OPEP+, y termina con nuestros impuestos y subsidios locales. Cada eslabón suma. Y ahora lanzo la primera pregunta al aire. Con todos estos factores sobre la mesa, ¿el precio final que pagamos en Perú está justificado o no? La segunda pregunta es un poco más de fondo. Viendo lo vulnerables que somos a todo lo que pasa afuera, ¿debería el país hacer un esfuerzo mayor para depender menos de las importaciones? Y la última, para mirar hacia adelante. Con los factores que hemos analizado, ¿cuál es el pronóstico de cada uno? ¿Los precios van a bajar? ¿Se mantendrán estables o se viene una nueva subida? Los leo en los comentarios.